Hola, buenos días. Un día más os doy la bienvenida a este nuestro culture canal de confianza. Bueno, pues yo conté una historia de que una diputada de Más Madrid, de la Asamblea de Madrid, una diputada del partido Más Madrid en la Asamblea de Madrid, que se llama Jimena González Gómez o Gómez González porque me lío, había querido echarme de un bar y le había dicho al camarero que cómo me dirigía la palabra y que yo la había zarandeado. La conté en Twitter. Una vez el camarero me pidió disculpas, antes no. Y me pidió disculpas explicándome que, oiga, él era un asalariado. Y bueno, se explica todo a lo largo de este vídeo, no voy a explicar más. No he querido ir a... Me han llamado de varias radios y no he querido ir a contarlo porque he querido hacerlo en largo para dejar claro punto por punto, ya que Jimena ha dicho que todo esto es mentira y que me lo estoy inventando. Bueno, pues os dejo todos los datos que no me van a permitir en una radio por si acaso tengo que ir a un juicio otra vez, ¿vale? Y agradezco mucho a Begoña Gerpe que se haya hecho eco del tema y lo haya puesto en un vídeo porque ha llamado la atención sobre el tema. Esto no es puntual, esto forma parte de una estrategia de Más Madrid que la voy contando, ¿vale? Y os dejo todos los datos en este vídeo. La historia es muy larga, se remonta a tiempo y es un salseo, igual os hace hasta gracia. Es surrealista y puede ser hasta muy gracioso, pero a mí no me hace ni puñetera gracia. Pero bueno, que aquí va la historia. Y por cierto, gracias Begoña Gerpe. Pero por supuesto os tengo que decir lo de siempre. 1, suscríbete. 2, dale like. 3, deja un comentario. Los comentarios son los que mueven el algoritmo. Deja cualquier cosa. Si no sabes qué decir, haz una afirmación personal para que te vaya el día bien. Y la afirmación personal es: me quiero, me amo, me respeto, soy libre. Y así te irá el día maravillosamente hoy. Y os recuerdo que tenemos una cita el día 22 en Madrid. El día 22 de septiembre a las 7 de la tarde en el Ateneo de Madrid impartiré una charla sobre religión, espiritualidad, neurociencia y feminismo. En esta charla se llevará a cabo la preventa física de mi próximo libro, que todavía no estará en librerías. Repito que en esta charla habrá una preventa física de mi nuevo libro, que todavía no habrá llegado a tiendas, pero ya tendremos algunos ejemplares para los que vengan. Este libro presumiblemente es para profesionales de la salud mental, pero en realidad lo puede leer cualquier persona interesada en temas de salud mental. Y se titula Manual Práctico de Escritura Expresiva para Profesionales. Empecemos por el principio. Yo, hace quizá 5 años, creo que en el 2020, desde luego antes de la pandemia, o sea 2019, creo yo, porque yo no he podido verificar cuándo fue, ya que mi perfil de Twitter, actualmente X, tiene algo así como 2000 mensajes por día y es imposible. Necesitaría una aplicación informática para poder verificarlo. Jimena la tiene, así que por favor, Jimena, hazlo tú. Bueno, pues hace no sé cuántos años tengo 2 intercambios o 3 intercambios en Twitter con esta persona. Esta persona, a la sazón, yo no la había visto en la vida, pero en la web de Más Madrid aparecía así. Y en la web de Más Madrid aparecía con el nombre Don Jaime González Gómez o Gómez González. No sé cuál es el orden de los apellidos porque me lío. Inciso, en la web de Más Madrid ya han quitado la foto antigua, pero doña Jimena González González tiene un perfil de Twitter y si vas a tweets del 2020, del 2019, del 2018, te van a aparecer este tipo de fotos. Por ejemplo, esta que veis aquí es del 2020. Es decir, este era el aspecto que tenía más o menos en la época. Si se estaba hormonando o no, yo no sabía. Yo lo único que sabía era que si tú entrabas en las fotos de Más Madrid aparecía un señor con barba y si tú le veías en alguna foto que colgaba, lo que parecía ver era un señor ya sin barba. Yo no tenía por qué saber que esta persona se estaba hormonando o transicionando, porque al principio, el primer año, el cambio es imperceptible. Entonces, pues no, yo no lo sabía. De hecho, este era su aspecto tras un año de hormonas y la foto es pública y convendréis conmigo en que era imposible determinar si esta persona era una mujer o un hombre y legalmente no había transicionado o no se había cambiado el DNI. En cualquier caso, yo no sé ni qué intercambio tuve con él, no lo recuerdo, no lo he podido encontrar en mi perfil. No suelo ser desagradable ni insulto nunca, eso lo llevo muy a gala.
Y según ella yo le había insultado, pero nunca enseñó esos tweets y yo tampoco los he encontrado. Y mira que he intentado buscarlos, pero es que no tengo la herramienta informática ni sé hacerlo. Pero si hubo algún intercambio es a Jimena a quien le corresponde demostrarlo, porque yo sinceramente ni lo recuerdo ni lo he encontrado. En cualquier caso, este era el aspecto de Jimena tras un año de hormonas. Entonces yo me dirigí a él, entonces él, como don Jaime González Gómez, porque era como aparecía en la web de Match Madrid. Yo no tengo por qué saber su proceso personal. Esta persona tampoco sabe, supongo que ahora ya todo el mundo lo sabe, cuáles son mi nombre y apellidos, mis dos nombres. Yo tengo dos nombres y bueno, ahora ya todo el mundo sabe mis dos nombres y apellidos, para mi desgracia, pero vamos, son Lucía María Echevarría de Asteinza. Pero bueno, que no sabrá otras cosas privadas de mí, obviamente. En aquel momento yo pensaba en serio que era una broma todo. Porque claro, estaban diciendo la diputada trans y yo entraba en Trans Madrid, perdón, no, en Más Madrid, y ahí seguían poniendo esas fotos que vemos aquí. Han quitado las fotos, pero más o menos esto, y seguían poniendo su nombre, don Jaime. Esta diputada tuvo un broncón con un diputado de Vox que también le llamó don Jaime, y no creo que a mala leche. Creo que se le fue la pinza, yo qué sé. En cualquier caso, en mi caso era porque yo entraba en la web y se le seguía llamando don Jaime. Y quizá fueran 3 intercambios de tweets, ¿vale? Tiempo después voy al programa de Risto Mejide y me dicen, tenemos una sorpresa para ti, alguien te quiere conocer. Vale. Y llego y veo a una persona que no he visto en mi vida. Y digo, yo no conozco a esta persona de nada. Y esa persona se levanta y dice, ¿cómo que no me conoces? Yo, así. Y al parecer entonces empieza a gritarme, cosa que puede testificar todos los que estuvieron allí, pero por si acaso el intercambio está grabado, de muy malos modos, en una situación surrealista porque yo no sabía quién era. Entonces sucede que esa persona es don Jaime, que ha transicionado y se ha convertido en doña Jimena. Como anécdota os contaré una cosa. Yo tengo una amiga que se llama Cristina, que es italiana, y Cristina transicionó en Barcelona. Ella viene de La Puglia, de un pueblo, bueno, no voy a decir cómo se llama el pueblo, no sé que la identifiquen, pero un pueblo pequeñito en La Puglia, y La Puglia es muy conservadora, ¿vale? Entonces, ella transiciona en Barcelona, se pasa 2 años sin ir a La Puglia, y cuando vuelve, para no tener que ir al pueblo de referencia, se cita con su madre en Leque, que es como el pueblo grande, Leche se llama, Leche, como leche de almendra, vamos. Y está allí esperando a su madre, o ya ha visto a su madre, y está en una terracita, y ella es monísima, pero monísima de monísima, ¿sabes? Cuando pasa el tío que le gustaba en el colegio. Y entonces ella se le queda mirando y le dice, hola, y tal. Y el tío se sienta. Y ella se da cuenta de que él no le ha reconocido. Y ella le dice, pero no me reconoces, y él no. Entonces ella, en lugar de decir, soy tu compañero de pupitre que he estado al lado tuyo 25 años, o bueno, los que fueran, no sé, le dice, no, porque nos conocíamos del pueblo, no voy a decir el pueblo, nos conocíamos del pueblo, y bueno, pues no me acuerdo de ti. Se lió con ella, ¿vale? Sí se dio cuenta de que era trans, hasta ahí sí, pero no identificó que era el chico que había estado pupitre con pupitre igual 10 años. Si este chico no se dio cuenta de que Cristina se llamaba en realidad como fuera su nombre de pila cuando era hombre, que ciertamente no lo sé, y ella siempre cuenta esa anécdota entre muchas risas, dime tú, ¿cómo voy yo a saber que la tal Jimena es el antiguo don Jaime si yo no la había visto en la vida, nunca jamás? O sea, no tengo el don de la clarividencia de momento. Pero ella pensaba que yo lo tenía que saber porque daba por hecho que yo tenía que seguir ese perfil de Twitter. Mi perfil de Twitter tiene 160.000 personas. Aunque te sigo como otros 160.000. No te veo. Tengo que buscarte directamente y voy siguiendo a gente que me interesa mucho. 1, 2, 3 responde otra vez. Javier Venegas, por ejemplo. Lupe. Hay gente, Sonia Sierra, a las que voy directamente a ver qué han dicho ese día. Si no, no te veo. Y don Jaime, después doña Jimena, no estaba, ni siquiera le seguía. Entonces era imposible que yo supiera de su transformación. Yo, cuando conozco a gente, no parto de la base de que saben que soy Lucía Echevarría, que gané un premio Nadal, que soy neuropsicóloga, que soy psicóloga, que hablo 4 idiomas y todo lo que me ha pasado en la vida. No tienen ni idea, tienen cierta idea de que soy Lucía Echevarría y que soy escritora con J y ya.
A veces tienen ideas completamente falsas sobre mí. Nadie sabe, por ejemplo, dicen, ¿por qué tienes una cosa de valenciana? Pues porque nací en Valencia. ¿Por qué? Porque a mi padre le destinaron allí. ¿Sabes? Yo qué sé. No parto de la base de que me van a seguir mi Instagram, van a conocer mi vida. Bueno, pues esta persona pensaba que yo, por alguna razón, iba a seguir su perfil, saber que había transicionado y que se había convertido en otra persona irreconocible. Repito que yo no le había visto en mi vida. Con la cual, la situación era surrealista porque tenía una persona gritándome, y si no es verdad, yo reto a Risto Mejide que traigan, por favor, esa grabación que seguirá existiendo. Y yo me iba poniendo con unas ganas de llorar porque no sabía de quién me estaban hablando y nadie me lo explicaba. Me decían, es una diputada de Más Madrid. Y yo, pues no me acordaba del tal don Jaime 5 años antes, entiéndeme, quizá fueran 2 años antes, no lo sé, no tengo las fechas clavadas. Pero no lo recordaba, era imposible para mí recordarlo. Tened en cuenta además que, como os he explicado, yo tengo la enfermedad que tengo y había estado acosada y se ha demostrado en un juicio y se les ha condenado a 3 personas por acoso y llevaba años acosada con llamaditas al telefonillo, pintadas en casa y 4 agresiones en mi barrio. 4, de las que hablaré. Y entonces esa situación disparó el cortisol disparó una reacción inmunológica y yo me pasaba el día en el hospital, me pasaba el día en urgencias. Si alguno me ha seguido durante todo este tiempo, que supongo que no, pero alguno es posible, se paralizó por completo este brazo. Hubo un tiempo que no podía nada, o sea, imagínate, es tu brazo derecho, no puedes escribir. Y tenía, como necesitaba el dinero y tenía que ir a la tele, tenía que fingir, pero yo estaba muriéndome, vomitando, bueno, fatal. Como me daban corticoides, me puse como una bola, todo un desastre de vida horrible. Estaba yo como para seguir a un señor diputado, después señora, o sea, ¿cómo iba a saber que había transicionado? Yo qué sé, vale. El intercambio lo tiene Risto Mejide y estará en sus archivos, o sea, que me diga a mí que no me gritó en aquel momento, porque solo tenemos que llamar a Risto Mejide y que se vea mi cara de pasmo total de qué está pasando. Bien, lo dejamos aquí. Pero solo quiero recordaros que doña Jimena es diputada de la Asamblea de Madrid por la formación Más Madrid. Metedlo en la cabeza, ¿vale? Bien. Como sabéis, yo gané un juicio y demandé a 3 personas. 3. Las demandé no, las querellé. Penal, no civil. 2 fueron condenados. Uno ha recurrido, la otra no. Una tercera no se pudo probar que ella era la dueña del perfil de Twitter. Pero tenía una abogada. Esta abogada se llama Doña Celia Sánchez Fernández de CEJ Abogados en Sevilla. Si alguien de Sevilla lo ve aquí, me gustaría que le hiciera llegar de alguna manera este vídeo. Doña Celia Sánchez Fernández, CEJ Abogados en Sevilla. Y puedo hablar de ella porque es un documento público, porque ella presentó unas alegaciones en un documento público. Porque nadie decretó secreto de sumario en ese juicio. Y ella decía que yo manipulaba pruebas y que había mentido. Y llamó a 2 testigos. Uno de los testigos era el señor que había reseteado mi ordenador porque le habían puesto un track de seguimiento. Y el otro era un psicólogo que había hecho un informe. Pero no era el informe vinculante porque yo tenía 4 informes. Pues como decía, doña Celia Sánchez Fernández presenta unas alegaciones según las cuales yo he falsificado pruebas. Y ella llama a 2 testigos. Una, el señor que reseteó mi ordenador, diciendo que ese informe que yo he presentado del señor que reseteó mi ordenador es falso. Le llaman porque doña Celia Sánchez Fernández lo ha pedido y el señor llega, se presenta y dice que ellos por supuesto han hecho ese informe y que me conocen, que suelo ir a ese sitio. Entonces el informe tenía unas anotaciones a mano, él dice que no son suyas. Yo había explicado que las anotaciones las había hecho, es decir, yo reseteo el ordenador en un sitio y el teléfono en otro. Y que las había hecho el señor que había reseteado el teléfono, que lo había apuntado allí porque era el único papel que yo tenía. Entonces le preguntan, señor no sé quién, no recuerdo cómo se llamaba, lo siento, perdón. ¿Usted conoce a la señora Echevarría? Sí. ¿Cree que sabe mucho de informática? No, porque si no, no hubiera reseteado el ordenador ella y no se hubiera gastado una pasta en resetearlo aquí.
¿Esas anotaciones las puede hacer alguien que no sepa de informática? Y dice, no, tendría que saber mucho de informática. Ahí lo dejamos, pero eso se había presentado para demostrar que había habido que resetear el ordenador porque tenía un track de seguimiento, y luego llega la policía y la policía dice textualmente que había habido un seguimiento. La palabra clavada, ya está. Doña Celia no se entera porque después de presentar esas alegaciones ni siquiera aparece en el juicio. A mí me dejó alucinada. No se presentó al juicio. ¿Vale? Seguimos a la parte 2. Doña Celia, en sus alegaciones crueles hasta la exageración, yo no me creía lo que estaba leyendo, mi abogada tampoco, en la que me decía que yo manipulaba pruebas, que yo mentía. Bueno, pues dice que el informe presentado por, no podemos decir el nombre porque no podemos decir, por el señor don ya está, A, era falso. Y lo cita como testigo. Llega el señor. Dice que él no reconoce ese informe. Entonces dice mi abogada, ¿a usted le ha llamado la abogada de la parte contraria? Y el señor dice, sí. Dice, ¿y su dirección de correo es hotmail.com? Y el señor dice, sí. Vale. Y entonces dice, pues aquí tenemos, la señora Echevarría tiene su mail y podemos aquí en su teléfono y nos ofrecemos a enseñarle a su señoría el mismísimo informe enviado desde esa dirección. Y su señoría dice, no hace falta, porque nadie ha impugnado esa prueba, ya que la abogada ni siquiera había tenido el santo papo, perdón señora abogada que estará viendo esto, espero, si usted va a decir unas alegaciones tan fuertes, yo creo que lo mínimo es presentarse al juicio y defenderlas. Pues ni siquiera se había presentado al juicio. Pero espere, señora abogada, ya que no estaba usted allí. Apareció la psicóloga forense del juzgado. Dijo que ese informe no tenía de todas formas ninguna validez, que daba igual que se hubiera falsificado o no, porque era un informe de parte. Pero que de todas formas lo que decía ese informe estaba ratificado por otro informe de la Seguridad Social que sí tenía validez, por otro informe de mi médico de cabecera que sí tenía validez y por la exploración que había hecho ella misma. Y que estaba absolutamente segura de que lo que decía era verdad. Y además empezó a atacarle otro abogado y a decir, pero usted no cree, bueno, llamándome loca, más o menos, y decía, no, yo no, se ratificó en todo lo que dijo, y la psicóloga forense del juzgado fue tajante. Señora doña Celia Sánchez Fernández, que espero que esté viendo usted esto, pues, bueno, pues todo lo que usted decía en esas alegaciones era mentira, perdón. Bueno, sí, se probó como falso, que se probó como falso, porque ya no es que los dos testigos que usted mandó, uno no dijo lo que usted decía y el otro se demostró que mentía, que había cometido perjurio, además nosotros pedimos al fiscal que lo acusara por perjurio, sino sobre todo que luego la policía ratificó que lo que decía el informe del ordenador era verdad y la psicóloga del juzgado ratificó que lo que decía el informe del ordenador era verdad. Pero como usted ya ha leído esa sentencia, ya lo sabe. Bueno, seguimos para bingo. ¿Por qué digo esto? Porque casualmente esta persona que salió libre, no por todo esto, sino porque no se pudo demostrar de forma absoluta que ella hubiera escrito los tweets, no se pudo demostrar total y radicalmente que esas cuentas de Twitter fueran suyas, era la hermana de una diputada de Más Madrid. Y cuando, de una diputada no, de una portavoz de Más Madrid. Y cuando yo escribí a esta portavoz de Más Madrid y le dije, por favor, dile a tu hermana que cese en lo que está haciendo, y tengo su respuesta, me llamó acosadora, me llamó de todo. Es decir, que Más Madrid tiene una tradición de ir a por mí, está claro. Bueno, entonces, ya hemos dicho que Jimena era previamente don Jaime, que yo crucé 2 tweets con don Jaime cuando era don Jaime y se presentaba como don Jaime en la Asamblea de Madrid con estas fotos, que después de eso se me presenta en un programa con Risto Mejide, alzando muchísimo la voz, y eso está grabado, no se emitió porque era surrealista y decidieron no emitirlo, y yo miraba así diciendo, ¿quién es esta persona? ¿Cómo voy a reconocer a una persona que ha transicionado
Si en persona no la he visto en la vida. Y sí, repito, una amiga mía tuvo sexo con la persona, el chico que había sido su compañero de pupitre 10 años. Y este chico se dio cuenta, obviamente, de que Cristina es trans, pero no se dio cuenta de que Cristina era la misma persona que había estado que era su compañero de pupitre. Increíble historia, ¿verdad? Pues es que si tú ves las fotos de Cristina antes y las fotos de Cristina después, es que ni siquiera ves el parecido, te lo prometo, ¿eh? Es decir, sí, ya lo sabes, dices, claro, la mandíbula. No, ni siquiera la mandíbula, porque se operó la mandíbula. Se operó la nariz, se operó todo, ¿sabes? Vale, en el caso de Jimena sí que se nota un cierto parecido con Jaime. Pero es que yo nunca había visto a Jaime al natural. No lo había tenido cerca, ¿cómo lo iba a reconocer? Bueno, eso no se emitió, pero repito que si hay alguna duda, no queda más que llamar al programa de Risto Mejide, que eso lo tendrá en sus archivos, esa productora. Y que se vea mi cara de pasmo absoluto diciendo, ¿qué está pasando aquí? Con una persona diciendo, ¿por qué me has dicho? Pero yo, ¿qué te he dicho? Y que todo lo que yo digo es, no sé, o sea, y me decían, es una diputada de Más Madrid. Y yo en mi cabeza diciendo, ¿que qué diputada de Más Madrid? Porque además, como todo Más Madrid, se estaba metiendo conmigo todo el santo día, ¿sabes? Pero lo que quiero demostrar es que hay una animadversión profunda de Más Madrid hacia mí, porque esta abogada, doña Celia Sánchez Fernández, obviamente presentó unas alegaciones salvajes, acusándome de falsificar pruebas cuando quedó claro y demostrado de forma absoluta en ese juicio al que no se presentó, no sabemos por qué, que esas pruebas no estaban falsificadas. Hay una sentencia que sí lo dice. Y qué casualidad que la persona a la que defendía era a la hermana de una portavoz de Más Madrid, cuyo nombre no puedo decir porque esa persona no fue condenada, pero os aseguro que tengo los mensajes en los que me llama de todo menos bonita, lo cual demuestra que hay un patrón de animadversión de Más Madrid hacia mí. Clarísimo. ¿Vale? Ya está. Bueno, ahora vamos a lo suyo. El otro día yo llego al Venteveo. Bar Venteveo, y yo estaba con mi hija, y yo me estaba tomando un gin tonic. Entonces, yo estoy hablando con mi hija y hay que decir una cosa, mi hija es hipoacúsica. ¿Qué quiere decir hipoacúsica? Que no es sorda. Sorda es el que no oye absolutamente nada. La persona sorda es esta que habla así, casi nunca puede vocalizar bien, porque al no tener nada de audición es muy difícil que pueda, imposible que pueda repetir sonidos. Entonces, yo creo que en prácticamente ningún caso consiguen vocalizar bien. Ahora se está consiguiendo con nuevos métodos, pero hasta ahora, y con niños, gracias a avances neurocientíficos precisamente, pero ahí me metería en un jardín para explicarlo, pero ahora se está consiguiendo, de la generación de mi hija no. Mi hija tiene un resto de audición, por lo cual esto le permite hablar perfectamente porque ha podido oír y repetir, y le permite leer labios perfectamente, pero no le permite oír como tú escuchas, ¿vale? Si tú te pones delante de ella, o si pones este vídeo sin sonido, probablemente lo entendería perfectamente porque ella lee labios. Y nadie se lo ha tenido que enseñar, esto es increíble, nadie le ha tenido que enseñar a leer labios, porque desde pequeñita creas esa habilidad, dado que es muy poco. Y ella tiene un implante coclear, pero los implantes cocleares en sitios con mucho ruido son una tortura. De hecho, yo alguna vez me lo he puesto aquí y es el horror, porque empieza a hacer bu, 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 bu. La gente normalmente se lleva el implante para estudiar, para cosas en las que necesite oír muchísimo, pero mi hija no se lo suele poner para salir a la calle ni tal. Y ya. Entonces, mi hija estaba sin el implante. Yo empiezo a oír que a Jimena, y la había visto, por supuesto, pero pensé que esto se iba a quedar en nada. Y aparte, tampoco la había reconocido del todo. Sospechaba que era ella, pero solo la había visto una vez en mi vida en las circunstancias antedichas. Con lo cual la tengo ahí, puedo suponer que es ella, me da en la nariz que es ella, pero no tengo la convicción absoluta porque la he visto una vez en mi vida en circunstancias de muchísimo estrés y maquilladísima en televisión.
porque en televisión nos pintan como puertas, ¿sabes? Entonces, la gente que me ve en la calle me dice siempre, pero si eres mucho más joven, pero si eres mucho más mona. Claro, porque en televisión me ponen una especie de capa así que parezco 900 años más mayor. Y soy una señora ya mayor, pero no hace falta que aparezca que tengo 232 años. Bueno, en cualquier caso, yo la veo, primero, sabéis que veo menos que un gato de escayola, ¿vale? Eso también. Yo, a distancias así, puedo imaginar que pueda ser ella o me puede dar en la nariz, pero no lo sabía. Yo me siento y entonces empiezo a escuchar. ¿Pero cómo hablas con ella? Le estaba diciendo al camarero. ¿Cómo te atreves a hablar con ella? Y le empieza a decir, porque esa persona es una transfoba, transodiante y me zarandeó. Y yo, ¿cómo que me zarandeó? Entonces, ¿por qué no saqué el vídeo y empecé a grabarla? ¿O por qué no la confronté? Me preguntáis muchos. Veréis, yo estaba con mi hija. Mi hija no se estaba enterando de nada porque no oye. Mi hija, cuando me pegaron por la calle, cuando me enviaban, es decir, que me acosaron, se ha demostrado con una sentencia firme. Se ha demostrado que hubo millones de tweets organizados desde 3 personas que movieron a un montón más de gente. Había, de verdad, o sea, me pegaban por la calle, llamaban al telefonillo todos los días. Y esto se lo están haciendo ahora una periodista del Mundo, Gemma, que ayer estábamos comentando que le estaban haciendo hoy en día lo mismo que me hacían a mí, incluyendo lo del telefonillo, que debe ser un clásico del caleborroca español. Bueno, mi hija lo pasó muy muy mal porque, por ejemplo, su entonces amiga del alma, hija de lo peor, porque a mí, hija de pu, no me parece un insulto porque una mujer obligada a vender su cuerpo no es una mala persona. Hija de mala hidra, sí. Pues esta presunta amiga empezó a ir a adherirse la masa y a llamar a mi hija la hija de la terfa. Mi hija tenía que volver a casa acompañada por 2 amigos. A mi hija, claro, todo el mundo sabía quién era, cuando además yo la había inscrito en el colegio, obviamente sin mi nombre, y en teoría nadie sabía quién era. Y la amiguita del alma, que resulta que es que era su amiguita del alma, sí lo sabía, había estado en casa, empezó a transmitirlo, contó que la hija era la hija de la terfa, lo pasó fatal. Mi hija estuvo... Yo no quiero dar sus datos médicos, no quiero contar lo que le pasó porque entonces era menor de edad. Pero tuvo, debido al estrés, problemas muy serios. Obviamente perdió curso, no pudo presentarse a selectividad, no puedo dar detalles de su vida, ¿vale? Pero serios. Y además una cosa horrible, cuando estaba en lo peor, muy enferma, pesaba, debe medir 1 metro, no llega al 1,70 m y pesaba 45 kilos. Y la gente le decía, qué guapísima estás. Tened mucho cuidado porque muchos cometemos ese error y yo lo he cometido alguna vez. Cuando alguien adelgaza de golpe, puede ser Ozempic, puede ser una dieta, puede ser un cáncer, puede ser un problema gordo de estrés, ¿vale? Dejadlo ahí. Bueno, pues entonces, yo no me atrevo a decir nada porque ahora que mi hija está bien, no quiero que piense que volvemos a estar en peligro, no quiero que piense que nos vuelven a señalar, no quiero que piense que no puede volver a salir a la calle, porque durante mucho tiempo no salía por el barrio, no quiero que piense que corre peligro, no quiero que piense nada. Así que yo dije, paro aquí, pago mi consumición, nos vamos. Pero entre tanto yo estaba oyendo perfectamente que decía, porque me zarandeó, porque cómo le sirves, porque cómo la dejáis entrar. ¿Por qué no había contado nada? No tenía pruebas, no lo había grabado, yo pensaba que los del bar estaban a su favor y desde luego estaba rodeada de colegas, entonces ella, así que yo no podía hacer nada. Vale. El otro día me encuentro al camarero y me pide perdón. Y le digo, oye, ¿pero por qué no me defendiste? Y el camarero me dice, porque mira, ella ha pagado su cumpleaños en ese bar. Tampoco el bar es mío, yo no puedo hacer otra cosa. Claro, ¿cómo ha pagado su cumpleaños en ese bar? Pues porque cobra 3.883 euros al mes. Entonces este es el típico delirio de nueva rica, de yo, como aquí pago, vosotros me escucháis. Yo llevo yendo al bar Venteveo desde que se abrió, hace 23 años. Llevo viviendo en este barrio, ahora en esta casa, antes en la de al lado, antes en aquella, 30 años. 30. Jimena la ha empezado, si vive aquí, cosa que no sé,
o si vino a vivir a Madrid fue hace muy poco. Desde luego, yo, conocida en este barrio, no es una persona de este barrio. Que ahora ha decidido que como tiene 3.883 euros al mes, puede pagar su cumpleaños en el Venteveo y crea como con esos delirios, delirios no voy a ser insultante, con esas formas de nueva rica, que como yo pago, aquí se decide quién entra y quién sale, es muy bestia. Que mienta sobre mí, no, yo no la zarandeé nunca y el vídeo está. Y si dijiste que te zarandeé y si quieres denunciarme, ningún problema. Vamos a juicio, llamamos al camarero y que diga lo que le dijiste. Es mi único testigo y tú podrás traer a 1000 amigos diciendo que estuvieron allí, pero esos 1000 amigos tendrán que probar que estuvieron allí. Y es fácil probar que el camarero estuvo porque hay turnos, ¿sabes? Así de simple. Si quieres ir a juicio, oye, vamos, ningún problema. Yo ya tengo un callo en ir a juicios, pero qué casualidad que es Más Madrid, ¿vale? Y vuelvo a repetir que la persona que no salió en mi último juicio condenada, no fue porque no se pudo probar que ese perfil de Twitter era suyo. Pero su abogada, repito, Celia Sánchez Fernández, de Sevilla, y ojalá le podáis llegar esto, hizo unas alegaciones falsas de todo punto, porque se demostró en juicio que sus alegaciones no tenían ni pies ni cabeza, que creo que ninguna abogada que no tuviera una animadversión previa contra mí hubiera hecho. De hecho, cuando las vio mi abogada me dijo, no, esto no tiene ningún sentido, ¿por qué te odia esta mujer? Porque claro, entre compañeros se sorprenden. Primero, es increíble que presentes unas alegaciones así. Más sorprendente es que las presentes dando por hecho que las vas a perder. O sea, quiero decir, que llames a los testigos para que tus testigos queden a la altura del betún y uno, ojalá le llegue esto también a él, ese segundo testigo que sepa que yo no le voy a demandar por perjurio, que el fiscal hubiera podido hacerlo, pero que tal y como funciona la justicia en Madrid no lo va a hacer, pero que si yo le llego a demandar por perjurio o cojo ese vídeo y se lo mando con la sentencia al Colegio de Abogados de Castellón, porque era de Castellón, se hubiera visto en un problemón. Y que si quiere la sentencia se la mando, ¿vale? O que si quiere el vídeo del juicio también se lo mando. Él estuvo un momento y se fue, pero el vídeo del juicio y su continuación fue increíble. Cuando dijimos esto, o sea, mi abogada dijo, aquí tenemos el informe y lo tenemos aquí, se lo podemos enseñar, señoría, y la señoría dijo, no, hace falta porque no la han impugnado. Es decir, no habían impugnado nuestra prueba. Y se le entregamos el informe que le había mandado en papel. Y no habían impugnado nuestra prueba porque dicha abogada, doña Celia Sánchez Fernández, ni siquiera se presentó al juicio. Entonces, repito que representaba a la hermana de una portavoz de Más Madrid que en privado me había llamado de todo y que los mensajes los tengo. Entonces, repito, hay una animadversión absoluta de Más Madrid hacia mí por lo que represento. Porque he expuesto mis ideas políticas en público. Porque las he expuesto muy claramente. Primero, eso. Segundo, porque vivo en un barrio que ellos consideran suyo. Porque vivo en un barrio que ellos es el único sitio de Madrid donde creo que han conseguido representación. Voy a comprobarlo. Pues sí, vivo en un barrio donde Más Madrid obtuvo sus mejores resultados en 2021, aunque ya no fueron tan buenos en 2024. Segundo, vivo en un barrio donde está la Taberna Garibaldi, a lo cual he de decir que para mí, casi con seguridad, esa taberna es un desvío de dinero, porque los crowdfunding suelen funcionar para desviar dinero. Como en el crowdfunding cualquier anónimo te puede desviar dinero, pues si Gustavo Petro desde Colombia te envía varios mensajes de 5.000 euros, pues fíjate. Y casualmente en el crowdfunding de Pablo Iglesias había muchos envíos de 2.000 euros. Entonces, Javier Gallego Crudo tiene un local allí, en la calle Santa Isabel, que un amigo mío intentó comprar ese local y le pedían casi 500.000 euros. ¿Cómo ha comprado Javier Gallego Crudo un local de 500.000 euros? Porque si no lo ha comprado y lo ha alquilado, ese alquiler está entre 3.000 y 4.000 euros al mes. Si veis
la radio en internet que él mueve es imposible. Ayer estuve hablando con un experto en el dinero que podía dar esa radio y es imposible que dé para pagar ese local y sobre todo que dé para pagar a 10 personas que trabajan allí. Pero lo importante es que esa radio está constantemente pues trayendo a Jimena, a Elizabeth Duval, a Samantha Hudson, a un montón de gente que son referentes de... Yo no me gusta llamarles izquierda, porque esto no es la izquierda. A la neoizquierda brilli populista. Y repito, ¿por qué no te gusta llamarles izquierda, Lucía? Pues imagínate que tú eres católico de toda la vida y un día te llega el nuevo Papa y dice: es que como Jesucristo quería compartir, a partir de ahora declaro que las orgías van a ser las nuevas misas y que en lugar de la comunión lo que vamos a irnos es a bares de ambiente, vamos a bajar a un cuarto oscuro, vamos a hacer la comunión a la manera íntima y vamos a compartir nuestro cuerpo. Tú dirías, ¿este Papa es católico? No, tú dirías, aquí ha habido un delirio. Pues yo me niego a considerar a esta gente izquierda. La izquierda original defendía los derechos de los trabajadores. La izquierda original creía en el materialismo, es decir, creía en la realidad material. La izquierda original no creía en el idealismo. De hecho, oponía el materialismo al idealismo. Entonces es imposible que alguien de izquierda tradicional te diga que tú te conviertes en mujer con desearlo. Es imposible que alguien de izquierda material niegue los derechos de los trabajadores como lo están negando y se vaya a causas identitarias y no reconozca los derechos de los trabajadores. Pero bueno, que toda esta izquierda brilli pija, pues ha tomado este barrio. Y para mí hay que ser pija para ponerte a pedirle al camarero que no hable conmigo desde tu atalaya de superioridad que te da el haber pagado tu cumpleaños en ese bar porque cobras casi 4.000 euros al mes. 3.883, he estado mirando en la web del Congreso. Más dietas y complementos se te pondrán en 4.000. Hombre, si también yo pago a todos mis amigos, vamos, estaría pagando todo el día fiestucos. Ya no, porque ya no tengo amigos. Soy una amargada, no tengo amigos. Es cierto, soy una amargada, no tengo amigos. Me cancelaron, soy una amargada, no tengo amigos. Pues este fue, queridos amigos, este fue el drama. Si Jimena Gómez González quiere demandarme por esto, tranquilamente, querida Jimena, si algo me habéis dado, vosotros sois callo en ir a juicios. Antes sufría, ahora ya voy con... Ya me conocen, y sin ironía, me conocen en Plaza de Castilla. Voy y saludo a las secretarias. Hola, ¿qué tal? Otra vez tú por aquí, guapa, sí, hija, sí. ¿Sabes? Pues demándame, porque uno... Las pruebas de que no me zarandeaste, digo, no te zarandeé, perdón, en el programa de Risto estaba grabado. 2, las pruebas de que yo estaba allí mirando quién es esta persona, intentando recordar si yo te había visto alguna vez, haciendo así y oyendo a alguien que, en mi opinión, claro, yo creo que estaba gritando. Pero es que lo de gritar es subjetivo porque luego te dicen, no grita, alza la voz. Vale, vamos a coger un medidor de decibelios y en ese programa vamos a ver cuál era mi tono de voz y cuál era el tuyo, tranquilamente. Yo creo en la realidad material. Yo sí que soy izquierda tradicional, creo en la realidad material. Tercero, llamamos al camarero. Porque el camarero lo que me explicó es, mira, yo no podía hacer nada porque yo soy un asalariado, yo no sabía ni quién era esta mujer, ni lo que me estaba contando, ni si lo de que me contaba de ti era verdad o no. Lo que estaba viendo es que esta mujer había pagado su cumpleaños en ese bar y que yo no podía ser desagradable con ella. Entonces, fíjate lo que es poner a un señor asalariado en ese brete. ¡Qué bien esta izquierda que defiende los derechos de los trabajadores! ¡Qué guay! En fin, esto fue lo que yo viví, así se lo he contado, salseo total. Me han llamado de un montón de radios para que lo cuente, pero he preferido contarlo aquí, ante mis amados cutrecanaleros, que igual estos serán 20.000 visitas, solo lo verán 20.000 personas, en una radio me escucharían 200.000, pero aquí me puedo permitir contarlo tal como fue y en una radio me cortarán, me darán 3 minutos si no me apetece. Porque no quiero que esto se tergiverse, os lo he contado minuto a minuto, ¿sabes? Y sobre todo porque como sé que les encanta poner juicios, pues aquí lo he dejado clarísimo y si me quiere poner un juicio. Y otra cosa más, Jimena ha anunciado que se va a la flotilla de Gaza.
Me gustaría aprovechar esta intervención aquí en el Pleno de la Asamblea de Madrid para anunciar que en unos días zarpo en la próxima flotilla hacia Gaza. Una flotilla pacífica, cargada de material humanitario, con la misión de abrir un corredor humanitario que permita la llegada de material básico, elemental, para la población civil de Gaza. El trabajo de representación política implica representar la voluntad del pueblo que te ha elegido como diputada. Y esa voluntad la expresó el pueblo madrileño con meridiana claridad el pasado domingo. Así que es un orgullo y un honor ir en esa flotilla representando la voluntad de todos los madrileños y madrileñas que me han elegido como diputada, de que termine el genocidio en Gaza y de que Palestina sea libre desde el río hasta el mar. Lo que Jimena ha dicho al final es Filistinura milal nar ilal bar. Es decir, Palestina será libre desde el río hasta el mar. Esto significa la eliminación del Estado de Israel. El Estado de Israel se creó en 1947. A la vez se crearon Siria, Líbano, Irak y algún otro que se llama Jordania. Que si vais al mapa están hechos como una escuadra de cartabón. Patín, 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 patín. En aquel momento se regala Jordania a un emir, un desierto. Israel a los judíos, otro desierto. Jordania se lleva Cisjordania a los desplazados de Israel y Egipto se lleva a Gaza a los desplazados judíos de lo que había sido, Jordania se lleva a Cisjordania a los desplazados de los que había sido un protectorado británico después del Imperio Otomano. Egipto se lleva a Gaza a los que habían sido los desplazados después del Imperio Otomano. Los palestinos no reclaman un estado propio. Se supone que unos se van a Cisjordania y otros a Gaza. Gaza pertenecía entonces a Egipto y Cisjordania a Jordania. En un momento dado, 30 años después, Cisjordania dice, oye, mira, Jordania les dice, ahí os quedáis, y Egipto les dice, ahí os quedáis. Pero se fue repartiendo el Imperio Británico, vuelvo a repetir, va haciendo así, con escuadra y cartabón, y cada uno se va pillando un trozo. El Estado de Israel lleva allí 75 años. Si te quieres cargar el Estado de Israel, lo mismo puedes hacer con Jordania, que es un Estado que también se lo regalaron a otro, o con Irak, o con Siria, o con todas las repúblicas hispanoamericanas que tampoco tienen más de 100 años y que también son de una élite que llegó allí 200 años antes y no de la población original a la que se lo robaron. Me parece que lo que acaba de decir Jimena va contra el derecho internacional y ha repetido la consigna de Hamás, que es Filistinura milal nar ilal bar. Filistinura milal nar ilal bar, que se me había medio olvidado. Si esta mujer, Jimena, yo no sé si eres tan ignorante de no saber lo que dices, o si sabes lo que dices, pero en principio estás repitiendo una consigna terrorista. Tú puedes pensar muchas cosas, pero creo que nadie se está atreviendo a decir de momento que se quiere eliminar el Estado de Israel. Esa era una consigna de Egipto y de Jordania en el año 47 que prometieron eliminar el Estado de Israel. Y por eso no les querían dar un Estado a los palestinos, porque les dijeron que iban a cargarse el Estado de Israel y dijeron esa frase y que después les devolverían a ellos su Estado. Este es el tipo de personas que tenemos que lidiar. Y repito, no están expresando la voluntad del pueblo español, del pueblo de Madrid, porque el pueblo de Madrid votó mayoritariamente a Ayuso. ¿Vale? En las últimas elecciones Ayuso salió con mayoría absoluta. Y desde luego los que se manifestaron en la vuelta, donde yo, repito, vivo cerca y estaba cerca, la gran mayoría de los que montaron la que liaron no eran madrileños, y los madrileños pacíficos que fuimos ayer allí a ver la vuelta nos echaron con tácticas violentas. Vamos a decirlo claro, que hay vídeos. Bueno, continúo. Yo solo quiero recordarle que en Gaza sigue vigente una ley
británica, porque recordad que Gaza fue protectorado británico y que muy hábilmente jamás no la ha quitado nunca. De forma que las personas que mantengan relaciones con personas de su mismo sexo van a la cárcel y pueden llegar hasta 15 años de cárcel. Pero espera, que ahí no acaba todo. En Gaza no se reconocen los cambios de sexo. Por lo cual, si llega Jimena allí, y en Gaza hay una especial represión contra las personas LGTBI. Jimena se ha manifestado todo el rato a favor de los derechos LGTBIQI. En Gaza han prohibido las asociaciones LGTBIQI+. Primero, es más fácil que les intercepte Israel, que les va a interceptar clarísimo. O sea, las posibilidades de que lleguen a puerto son mínimas. Pero si yo fuera Israel, diría, venga, que lleguen, ale, alegría, ¿sabes? Y ahí tendrían un problema porque, claro, los de Gaza los quieren para hacer, supongo, publicidad, no se van a meter con Jimena, precisamente. Pero vete tú a saber, quizá le apetezca ver lo que está pasando en Gaza de verdad. Porque dado que en Gaza el propio Hamás no deja entrar a periodistas ni observadores internacionales, pues será muy interesante. Yo encantada de que se vaya a la flotilla, porque esto me permitirá salir un rato por la calle tranquila. Pero hay una cosa muy importante, cuando te señalan así y mienten sobre ti, vuelven a ponerte la diana, y yo quiero salir a la calle, yo no tengo escolta, yo no tengo coche. Yo quiero tener una vida normal y corriente, como la que tenía antes de todo esto. Y más allá de esto, también es importante que están creando este azuzar a la gente. ¿Habéis visto que en una librería catalana han puesto unas pintadas de sionista? Todo porque la librera se había negado a poner unos carteles de no sé qué manifestación, no porque ella tenga ideas políticas, sino porque es una librería para niños y consideró que ahí no tenía sentido. Lo de sus pintaditas señalando a gente, yo lo he vivido, pero lo ha vivido muchísima más gente. En cuanto sabe en tu dirección, te cae la pintadita. Ahora mismo hay una periodista del Mundo que se llama Gemma Peñalosa, y Gemma Peñalosa han descubierto su dirección y también la están llamando al telefonillo, al teléfono. Está pasándolo muy mal. Entonces ya se les ha ido la cabeza yendo a por gente. Quiero recordaros que a Sandra Alma Libre también la llaman a casa, que a Paula Estrego, a Laura Estrego la pegaron. O sea, normalmente iban pegando a gente muy desconocida, pero que a Errasti, al profesor Errasti y a su compañero Marino, les intentaron, amenazaron con quemar la librería con ellos dentro. O sea, que llevamos viviendo esto mucho tiempo en Cataluña, en el País Vasco, y ahora han llegado aquí. Y que esto no lo podemos permitir, esto no lo podemos permitir. Este gobierno está alentando cosas peligrosísimas. Está alentando una nueva guerra civil, y ya la tuvimos, y los que hemos tenido padres que vivieron la guerra civil sabemos cómo un trauma como ese se transmite durante generaciones. Haber crecido, como fue mi caso, con dos padres con problemas muy serios de salud mental, como se gusta decir, es decir, con lo que yo me di cuenta con el tiempo, que era estrés postraumático no curado, estrés postraumático ni diagnosticado ni curado, problemas brutales de dos personas que además se juntaron, con lo cual el problema se retroalimentó. No se lo deseo a nadie, porque gran parte de los problemas de mi familia vienen de esto, de tener dos padres que no podían hacerse bien cargo de sus hijos porque no tenían su herida curada, y me ha costado años verlo. Entonces, una guerra impacta a muchas generaciones y están moviendo una guerra todo para que un señor delirado y sus... no solo el señor, toda su corte de golfos apandadores que se han llevado el dinero a manos llenas, puedan seguirse llevando el dinero a manos llenas. 500 millones de euros tirados a la basura. ¿Vale? Y cada día salen noticias sobre el tema que ellos intentan tapar con Palestina, polarización, broncas y demás. Si has llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias. Te repito que he preferido contarlo aquí y no ir a ninguna radio o televisión a contarlo, porque se podrían tergiversar mis palabras, y que este
cutre canal tiene una cutre comunidad con todos. A ver, el canal es cutre, la comunidad no. Tiene una comunidad a la que agradezco muchísimo todo su apoyo, sobre todo ayer, que debisteis escribir a Horizonte Medio Mundo porque me lo dijeron. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y muchísimos besos. Y no olvides lo de siempre, suscríbete, dale like, deja un comentario. Cualquier comentario sirve, que mueven el algoritmo. Cualquier comentario, cualquier cosa, por favor. Y si quieres donar algo, 1 euro sirve, 1 euro sirve, que quiere comprar un micrófono de los de verdad, de los que valen 200 euros y valen una pasta. Si quieres donar algo, hazlo ahí o ahí. 1 euro sirve. Cualquier comentario sirve. Si no puedes donar 1 euro, me parece muy bien, pero un comentario no vale nada. Un besito.